un placer estar aquí en la Ameva segunda casa y contaros, ¿no?, un poco nuestra casa de verdad en las Mevas montañas y todo. ¿Os ha gustado el vídeo? Bueno, eso es la Sierra de la Demanda, no vamos a hablar más y vamos a intentar contaros un poco en 8 platillos todas esas influencias, dónde están y cómo trabajamos, ¿no?, cómo vivimos nuestro territorio, cómo tratamos de hacerlo presente a través de la mesa. Y también es un poco la misma filosofía que con Jordi hemos tratado de trasladar al Ibaya y trasladarlo al territorio andorrano, ¿no? Pero bueno, estamos hoy contando nuestra casa, como digo, es un verdadero honor. Estoy con Pepa, que está aquí de espaldas, José María, que han venido a echarnos una mano. Vamos a ir andando. Nosotros, el menú del restaurante gastronómico El Portal empieza en el salón de la galería, tratando de que el comensal haga un paseo por nuestro entorno, por ese vídeo tan bonito que habéis visto, con esas imágenes tan preciosas, e ir acercándole desde las montañas a nuestra casa. No se nos olvide que nosotros estamos en La Rioja y que como riojanos somos una tierra privilegiada en vino, pero nuestro pueblo está a 800 y pico metros de altitud, no tenemos viñas de momento, aunque quién sabe dentro del momento. Entonces la idea de crear un vino de bosque era una idea muy tentadora, para lo cual nos apoyamos en esta primera bebida en un mosto que maceramos con eneldo, con romero, con tomillo, con flores de pino, que le damos un poquito de acidez con piel de limón, con limón, y lo dejamos macerar 24 horas. No buscamos ni una fermentación, ni buscamos hacer ningún tipo de bebida alcohólica, por eso el mosto nos da esa estabilidad, y luego simplemente lo colamos, lo ligamos con un poquito de Santana, dejamos en un sifón y al cliente le servimos esta primera bebida, poco carbónica, que sería esta especie de vino de bosque. Dejamos reposar y bueno, es dejar claras las intenciones desde el primer momento, ¿no?, en ese menú que intentamos transitar por todo ese recorrido, ¿no? El siguiente aperitivo del menú, vamos a ir muy rápido. Bueno, naturaleza y entorno. Vamos a hacer 4 platillos, ya hemos hecho el primero. El segundo sería jugar a partir de... Nosotros, a diferencia de Andorra, son montañas muy viejas, montañas de casi 2000 metros de altura, pero en lo alto se producen grandes praderas de alta montaña. ¿Qué necesidad tenemos para mí, de intentar expresar el paisaje de una manera fidedigna, como si fuera? Busquemos más las sensaciones y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? En este plato que intentamos reflejar lo que era antes, la hierba fresca, trabajamos a partir de una piel de leche, de una yuga, ¿vale?, que nosotros luego deshidratamos a 180 grados hasta tener esta especie de galleta y simplemente la acompañamos con un primer aperitivo con una crema de queso del Valle de Ciloria, que es un valle de Ciloria, una quesería que está en Zorraquín. Montamos un bocado. ¿A qué sabe la hierba fresca? Vamos a montar 2 para que quede bonito luego para... ¿Vale? Con un poquito de aceite de nuez. A ver si soy capaz de soltarlo. ¿Tienes un trapito por ahí, Pepa? Ahora no soy capaz. Aceite de nuez, que nos va a llevar un poco a todas esas referencias gustativas que ya conocemos, y un poquito de polvo de perejil muy picadito, que nos da ese punto herbáceo, ¿vale? El siguiente platillo sería... ¿Quieres que vayamos colocando un poco las elaboraciones? No, porque van juntas. Perfecto. En el mismo sitio. Vale, en el mismo pase, ¿eh? Vale. De acuerdo. No sé si hemos pasado al siguiente. El siguiente sería la idea de comernos... El río. No lo he pasado. Vamos al siguiente. Sería comernos un bosque, ¿no? Todos seguro aquí de sobra habéis comido, habéis estado en un bosque, pero ninguno de vosotros se ha comido un bosque. Yo por lo menos no. Pero el bosque sí que nos transmite esa sensación de humedad, de frescor, lo que decía antes, de que no se trata tanto de retratar el entorno de manera fidedigna y hacer aquí un cuadro realista, sino a partir de un crujiente de tapioca que hemos frito y utilizando en este caso el tuétano, como si fuera una mantequilla, tuétano de animal, que nos da esa profundidad gustativa tan bruta. La trabajamos también con tomillo, con romero, intentando convertirla en una mantequilla aromatizada a partir del tuétano, y obtenemos una profundidad total
el punto crujiente de ese sotobosque, que siempre es crujiente, un poquito de brócoli congelado, que nos va a aportar esa humedad, esa cruda humedad que también tiene el bosque, ¿vale? Pepa. Estoy intentando retratar comernos una sensación gustativa de un bosque. Ahí va. Vas con la siguiente. Y no tiene nada que ver, por supuesto que no. ¿Qué tiene que ver el caviar con un bosque? Nada, pero nos aporta salinidad y una profundidad gustativa enorme, con lo cual el fin un poco se antepone a todo lo demás, ¿de acuerdo? Y ese sería un bocado de bosque, que este sí que lo podemos llevar al final. Estamos un poco jugando desde la naturaleza. Esto no se puede quedar aquí, perdón. ¿No? Ya que estamos. Vale. No somos los primeros que hacemos unas piedras, ni tampoco seguramente seamos los últimos. En este caso, a partir de un molde de silicona, lo que hemos cogido es cantos rodados y a partir de una tarama de trucha, que lo tenemos aquí, jugando con el gusto de una trucha, una pasta de trucha, elaboramos estos cantos rodados que luego bañamos en una gelatina con capa y vamos a servirlo. El agua de la propia espina de la trucha lo ponemos en el fondo del plato, ponemos un poquito de apio y servimos este bocado. Así de simple, así de sencillo. Un poquito de aceite. Sí, voy. Un poquito de aceitito de berros. Creo que nos lo han bloqueado. Hemos tapado tanto para el viaje. Ahí está, no pasa nada. Aceite. Lo ponemos unas gotitas y ya está. El aceite de la propia trucha y reforzamos. Y simplemente, este sería un poco parte de los aperitivos, lo llevamos a la mesa del pase. En el fondo, una penca de acelga que hemos cocinado primeramente 2 minutos en olla a presión y luego 9 horas a 90 grados al vacío en un aceite de ibérico. Con el agua de la olla a presión y con el aceite de ibérico trabamos esta especie de pilpil de ibérico que napamos completamente la acelga. Como digo, siempre hay una idea, que es conseguir un poco todo lo contrario de lo que una verdura tan sencilla como la acelga nos transmite. En este caso, en temporada, ponemos unos guisantitos, en este caso son unos salamames, simplemente limpitos, con aceite y un poquito de almendra y unos brotes de acelga, buscando un poco en ese producto de temporada, que sería la otra influencia, la temporalidad, los productos de nuestro entorno. Ahí, unas gotitas del propio aceite y una acelga con un juguito de jamón, ¿vale? ¿Lo dejas tú, Pepa? Y así sigo yo a piñón. En Zamora, ahora mismo, que emociona escuchar a Luis, pero sí vivimos en un pueblo que tiene 2.000 habitantes y somos muy conscientes de esa fragilidad, de lo difícil que es que un pequeño comercio subsista, ¿no? Ese plato que veíamos ahí en el PowerPoint, por favor, si puede ser, son los caparrones. Es la legumbre tradicional de nuestra tierra. Se elaboran con chorizo, con morcilla, con todo tipo de elementos de siempre. Este producto tan auténtico cada vez cuesta más conseguirlo. Su cultivo está en manos de, sobre todo, personas mayores, gente mayor que se van jubilando, se van haciendo mayores, y aunque es la legumbre autóctona y tiene una denominación de origen, no es fácil conseguirla. En nuestro caso ha ocurrido un pequeño milagro. Vuelvo a pasar la imagen, necesito poner el PowerPoint. Como decía, este cultivo es un cultivo, pero aquí ha habido 2 chavales, Rodrigo y Asier, 2 chavales de Ezcaray, que movidos por todo esto han decidido crear una marca en el pueblecito de al lado que se llama Ojacastro, que se llama Caparrón del Valle del Oja. Cuando esto ocurre en un pueblo pequeño es un lujo. Vamos a ver qué podemos hacer. No puede ser que estas personas de repente se desanimen, son unos chavales jóvenes, y decidan dejar de hacer lo que está haciendo. Les hemos comprado toda la cosecha que iban a desechar,
y a este plato le llamamos caparrones recuperados. Es un caparrón más feo, a veces más grande, a veces más pequeño, y lo cocinamos en un guiso, en un caldo de paloma torcaz, ¿vale? Lo dejamos reducir, lo acompañamos con un poquito de paloma torcaz que hemos curado en salmuera y luego marcado simplemente en sartén. En temporada lo acompañamos con trufa de invierno, con trufa de verano en este caso, que no puede ser de otra manera, un poquito de aceite de guindilla que nos da esa profundidad maravillosa de sabor, y bueno, es uno de los platillos que componen la secuencia también que llamamos secuencia animal y que habla claramente de ese compromiso con nuestro territorio, ¿vale? Nos vamos al siguiente de mi familia, con mi hermano Luis, que pudimos estudiar fuera de casa, que pudimos formarnos en otros restaurantes. Trabajé en Arzac, trabajé en Aquelarre, estuve en el Bulli. Bueno, al volver a casa, ¿cómo vuelves? Pues vuelves intoxicado de todo aquello, ¿no? Imagínate tú. Y muchas veces lo de tu propia casa no te parece que sea lo mejor, te parece que es algo como, bueno, lo que ha hecho mi madre siempre, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Quizás no sea hasta que el tiempo va pasando, tú también te vas haciendo mayor, vas madurando y te vas reencontrando con todo eso que sin quererlo, de alguna manera ha ido conformando tu paleta gustativa y tu ADN como cocinero, ¿no? Y sobre todo cuando ya se acerca el momento en el que se van, se hizo como mucho más necesario reinterpretar la cocina de nuestra madre. La merluza Marta era un plato atrevido, divertido. Merluza Marta en nombre a mi hermana Marta. Mi madre le puso merluza Marta pues del mismo modo que el señor de aquel le puso Tournedo Rossini o Solomillo Wellington, y porque era muy común poner nombres propios a los platos. Marta era su hermana pequeña y le llamó merluza Marta. Era una merluza tremendamente atrevida, en la cual, ¿me dejas un cuchillito? Hacía una cosa que se hacía mucho en la cocina vasca, y en nuestra casa la cocina vasca tenía muchas influencias, que era abrir el lomo de la merluza, abrirlo un poquito así en abanico, un gesto como que ahora podría ser tildado casi como de ¿qué hace? Y luego aplastarlo con la mano. Y esto era muy típico. Nuestra madre lo que hacía luego era poner unas nueces de mantequilla, poner una lasquita de jamón de york, cerrarla, pasarla por sal, harina, rebozarlo, y teníamos una merluza a la romana rellena de jamón de york, una especie de San Jacobo de merluza con el que hemos hecho cientos de bodas. Un plato y dices, qué tontería, ¿no? Bueno, pues ojo, la merluza es uno de esos platos sosos por naturaleza, y ponerle una lasquita de jamón de york no es ninguna tontería, porque le aporta una salinidad brutal. Yo os recomiendo que no hagáis el plato mío en vuestra casa, pero hagáis el plato de mi madre en la vuestra. Van a flipar vuestros hijos. De esa merluza emulsionaban con la proteína de la merluza, y al romperla salía un chorretón de una salsa maravillosa. Entonces, nosotros cuando decidimos reinterpretar la cocina de la madre, lo que hacemos es volver a hacerla como lo hacía ella y observarla como cocineros modernos, y además con el amor y el cariño que te da. Mira, esta es la merluza que ya lo hemos metido al horno. Fíjate cómo ha soltado el agua y la propia proteína de la merluza. Eso emulsionado con la mantequilla nos da pie a lo siguiente. Y nosotros hacemos una versión de aquella merluza cocinada simplemente 3 minutos, ¿vale? Le acompañamos con una royal de jamón, gracias Pepa. Una royal de jamón en el fondo del plato para darle esa intensidad que ella hacía. No hay ningún ingrediente que ella no utilizara. El punto de la merluza cocinado muy al límite, buscando un poco esa técnica. El jamoncito de york salteado con un poquito de mantequilla y una especie de brunoise para darnos un poquito de mordida. Y la salsa, que a ella no le salía así, pero un poquito más exagerada, con la cual napamos. Esta salsa de mantequilla hecha con las espinas de la propia merluza. Y por último, terminarlo, como no, con la romana que ella hacía. Bueno, es un plato homenaje. Para nosotros cocinar la cocina de nuestra madre es un recurso permanente. Para este año se vienen platos como el redondo y platos que han sido emblemáticos, que igual para otra gente no dice nada, pero que para nosotros conforma nuestra identidad como cocineros. Y bueno, este es... Qué bonito homenaje, qué bonito lo has contado. Yo creo que ahora es momento... Nos vamos a dar unos días atrás al verano